En una época violenta y convulsa, en una Roma que era cada vez más poderosa al mismo tiempo que se desangraban guerras civiles, parecía imposible que un jovencísimo Octavio, aún sorprendido de que Julio César lo nombrara su heredero, tuviera la menor oportunidad de cumplir la última voluntad del dictador y convertirse en su sucesor. Pese a ser un muchacho de gran belleza y armónicas proporciones, no destacaba por su fuerza ni por una gran salud. Sin embargo, desarrolló una rara habilidad que le hizo vencer y superar a otros más fuertes o mejor posicionados que él, la de saber elegir el momento adecuado. Fue él quien mejor comprendió que el viejo sistema republicano no servía para administrar unos territorios que rodeaban ya todo el Mediterráneo. Octavio consiguió que el pueblo le rogase que aceptara el mismo poder omnímodo por el que César había sido asesinado, y al ejercerlo cambiarían la política de forma tan radical que los historiadores considerarían su mandato como el inicio de una nueva era. Comienza así nuestra historia a finales del invierno del año 44 a.C. 6 legiones romanas se hallaban acampadas a orillas del mar Adriático, junto a la ciudad de Apolonia. Tales legiones constituían una fuerza considerable, pero formaban parte de una expedición mucho mayor, destinada a viajar hacia Oriente en primavera para combatir contra los insolentes partos. 9 años antes, los partos habían masacrado a un ejército romano, y algo más deshonroso, se habían apoderado de sus sagrados estandartes, las águilas de sus legiones. Los soldados de aquel ejército confiaban en vengar aquella humillación. No en vano, el general cuya llegada aguardaban era el mismísimo Julio César, conquistador de las Galias. Entre aquellos hombres endurecidos, surcados de cicatrices y armados hasta los dientes, había un joven aristócrata de aspecto delicado y apacible. No había que dejarse engañar por las apariencias. Los ojos penetrantes de Cayo Octavio captaban cada detalle y lo almacenaban dentro de una mente increíblemente organizada en la que no solo cabía aquel campamento, sino un estado entero. Debido a su salud quebradiza, Octavio no había podido recibir su bautismo de sangre en una campaña real. Ahora, por fin, lo aguardaba una experiencia emocionante y repleta de responsabilidad. Se rumoreaba que su tío abuelo, César, iba a distinguirlo con el cargo de Magister Equitum, jefe de caballería, pero el puesto suponía en la práctica actuar como lugarteniente y mano derecha del dictador. Un honor inusitado para un joven de 18 años que le auguraba una brillante carrera política y militar, algo que para los romanos era prácticamente lo mismo. Sin embargo, mientras el joven esperaba en Apolonia, al otro lado del Adriático, en Roma, el destino daba un vuelco que Octavio no habría imaginado en sus sueños más descabellados, y que sería decisivo en la construcción del mundo occidental tal como hoy lo conocemos. Según el calendario romano, eran los idus de marzo, es decir, el día 15. En aquella fecha se celebraba una sesión del Senado en la curia aledaña al Teatro de Pompeyo. Debía ser la última a la que César asistiera antes de partir para la campaña en Oriente, en la que su sobrino nieto Octavio debía acompañarlo. Sin embargo, tal campaña nunca se celebraría. Al pie de la estatua de quien había sido su rival, el cuerpo de César yacía acribillado por 23 apuñaladas. Él mismo se había cubierto el rostro con la toga para no perder la compostura en el último aliento, mientras la sangre que fluía de su cuerpo manchaba el pedestal de la escultura de Pompeyo, que parecía obtener así la venganza sobre su enemigo después de muerto. 2 días después del asesinato, el Senado volvió a reunirse. Cicerón hizo un llamamiento a la concordia y consiguió que se aprobara la amnistía para los asesinos de César. Por otra parte, en una medida aparentemente contradictoria con la anterior, se decidió que mantendrían vigentes los últimos decretos del dictador. La razón para hacerlo era que, de haberlos derogado, varios de los asesinos habrían perdido sus propios cargos, y los principales instigadores, Bruto y Casio, eran pretores de aquel momento. Ambos conjuradores estaban convencidos de que habían actuado por el bien de Roma, y se hacían llamar a sí mismos liberatores, luchadores dispuestos a restablecer las libertades originales de la República. Después de los funerales de César, unos cuantos grupos de exaltados acudieron con antorchas a las casas de Bruto y Casio. Estos lograron salvarse a duras penas y comprendieron que en Roma no se encontraban a salvo pese a la amnistía decretada por el Senado. No tardaron en abandonarla para dirigirse a Grecia, que se convertiría en su campo de operaciones. Con los principales cabecillas de la conspiración fuera de Roma, Marco Antonio, cónsul único tras la muerte de César, parecía convertirse en el amo de la situación, pero el magistrado no las tenía todas consigo.
En el testamento que le había entregado la viuda de César, redactado justo medio año antes, había algunas cláusulas preocupantes para él. Marco Antonio había albergado la esperanza de que César lo reconociera como su heredero político. Para su sorpresa y disgusto, el dictador legaba 3/4 partes de su inmensa fortuna personal a su sobrino nieto Cayo Octavio. Y algo mucho más grave, el testamento de César nombraba a Octavio su hijo adoptivo. Eso significaba que el joven no solo heredaba bienes materiales, sino la inmensa red de amigos y clientes que César había ido tejiendo durante toda su carrera, pues la política en Roma tenía bastante de familiar y personal. Seguramente Marco Antonio pensó que podría solventar las dificultades manipulando a aquel muchacho, al que conocía por haberlo visto en muchas ocasiones con César. Pero tanto él como el resto de los políticos que pugnaban por el poder que había dejado vacante el dictador no tardarían en comprobar que en aquel mozalbete había mucho más de lo que saltaba a primera vista. Cayo Octavio había nacido el 2 de septiembre del año 63 a.C., en una mansión al pie del Palatino, en un paraje conocido como las Cabezas de los Bueyes. Su familia, no obstante, no era romana de origen, sino que procedía de Belitras, una ciudad situada al sur de los Montes Álbanos, algo más de 30 kilómetros de Roma. Se trataba de una familia acomodada, aunque no encaramada a la cúspide de la sociedad. Fue el padre de Octavio quien empezó a destacar en política, para lo que resultó determinante su boda en segundas nupcias con Atia, hija de Julia, la hermana de Julio César. Gracias al patrocinio de César, tras desempeñar los cargos de edil y cuestor, Octavio padre consiguió que lo eligieran pretor. Era este el penúltimo escalón en orden ascendente del cursus honorum, es decir, la carrera política. Cuando cumplió su plazo como pretor, el Senado le otorgó el gobierno de Macedonia, una provincia que debía ser codiciada por contar con una enorme fuerza militar. Una vez acabado su mandato, se dispuso a volver a Roma para presentarse al consulado. Pero en el camino de regreso, falleció de una enfermedad repentina, dejando huérfano al pequeño Octavio en el año 59. Su madre no tardó en casarse con Lucio Marcio Filipo, personaje que conseguiría el consulado poco después. Sabiendo que Filipo no sentía un cariño excesivo por el joven, no es extraño que este no se fuera a vivir con ambos, sino que se quedara con sus abuelos maternos. Fue sobre todo su abuela Julia, hermana de César, quien se hizo cargo de su educación. Ello explica el dolor que sintió el joven Octavio cuando en el año 51 a.C. sufrió la pérdida de su tan querida abuela, hecho que, por otro lado, propiciaría su primera aparición pública. Una vez en el foro, la usanza era que un miembro de la familia pronunciara ante la multitud allí reunida un elogio de la persona fallecida. Aunque normalmente estos discursos se dedicaban solo a los varones, en algunas ocasiones también se pronunciaban en honor de alguna mujer de la nobleza. Así ocurrió en el caso de Julia. El miembro más destacado de su familia era sin duda su hermano, pero se encontraba fuera de Italia, gobernando las Galias. Por otra parte, Julia no había tenido hijos varones. Por pura eliminación, el elegido para elogiarla fue su nieto Octavio, en una intervención que fue muy alabada, así como la precocidad del orador, que no tenía más que 11 o 12 años en aquel momento. Ya sin abuelos, Octavio se trasladó a la casa de su madre y su padrastro. Según señala el historiador Tácito, Atia se encargó en persona de supervisar su educación, que debió incluir el aprendizaje de la lengua griega y lecciones de retórica, como era habitual en la élite romana. Poco después, en el año 49 a.C., estalló la guerra civil entre los partidos de César y los de Pompeyo. Temiendo que los enemigos de César pudieran tomar represalias contra el muchacho, Atia y Filipo lo enviaron en secreto a una de las diversas villas que la gens Octavia poseía fuera de Roma. En octubre del año 47, sin embargo, la situación ya era lo bastante segura en Roma para aquellos que pertenecían al bando del dictador, y Octavio se encontraba de regreso en la ciudad. Fue entonces, poco después de haber cumplido los 16 años, cuando se celebró la ceremonia que lo convertiría oficialmente en hombre. A partir de aquel momento, César empezó a intervenir de forma mucho más activa en la formación y en la carrera de Octavio. Pero, ¿a qué se debía ese interés en el joven? Uno de los motivos era que César no tenía herederos varones. El dictador necesitaba dejar a alguien tras de sí a su muerte. Para los romanos era imprescindible contar con herederos, que mantuvieran el culto familiar. Y a pesar de que el joven no era el único descendiente, pues César tenía otros 2 sobrinos nietos mayores que Octavio, era evidente que había visto algo especial en el muchacho.
César captó desde muy pronto en Octavio la promesa de un intelecto agudo y metódico, alguien en quien se unían la mezcla de la pasión y la vehemencia propias de la juventud con el talento reflexivo que, con el paso del tiempo, induciría a Octavio a acuñar uno de sus lemas: apresúrate despacio. Toda la trayectoria vital del joven indica que meditaba cuidadosamente sus pasos antes de tomar una decisión, pero una vez lo hacía, llevaba a cabo sus planes hasta el final, con contundencia y sin poner reparo en los medios. Cuando Octavio se convirtió en mayor de edad, César consiguió que ingresara en el Colegio de los Pontífices, un gran honor que lo convertiría en uno de los sacerdotes de la religión oficial de Roma. Después, con el fin de que el joven adquiriese experiencia militar, César le pidió que lo acompañara en la campaña de África, pero en aquella ocasión, Atia, mujer de gran influencia como tantas matronas romanas, lo impidió, argumentando que sería nocivo para la precaria salud del muchacho. Pese a esta ausencia, a la vuelta de África, César permitió que Octavio lo acompañara en la procesión que celebró su triunfo por las calles de Roma, lo que ratifica su alta estima por el muchacho. Cerca de mayo del año 45, el dictador inscribió a su sobrino nieto en la fila de los patricios, descendientes de las familias que formaron el primer senado en los tiempos míticos de Rómulo. La importancia de este ascenso era simbólica, puesto que la distinción entre patricios y plebeyos, siempre que estos fueran ricos y poderosos, se había desdibujado. Su auténtico objetivo parecía ser convertir al muchacho en un auténtico miembro de la gens Julia. Dispuesto a continuar con la formación de su futuro sucesor, César envió a Octavio a Polonia. Dispuesto a continuar con la formación de su futuro sucesor, César envió a Octavio a Apolonia, siguiendo sus planes de familiarizarlo por completo con la vida militar. Al mismo tiempo, dado el floreciente ambiente intelectual que reinaba en Apolonia, su intención era que Octavio profundizara con maestros griegos en los estudios de retórica que eran imprescindibles para destacar en la política. Pese a las disposiciones de su tío abuelo, Octavio nunca llegó a desarrollar el talento bélico del dictador. A cambio, contaba con alguien que sí poseía dotes para la milicia, un amigo que lo había acompañado a Hispania, que viajaría con él a Polonia y que se convertiría en su complemento perfecto para todo lo relativo a la guerra: Marco Vipsanio Agripa, joven de su misma edad y miembro de una familia plebeya que hasta entonces había pasado desapercibida en política. Fue en Apolonia, durante su cuarto mes de estancia, donde unos días después de los idus de marzo, un mensajero le entregó a Octavio una carta de su madre. En ella le contaba que César había sido asesinado y le pedía que viajara a Roma para reunirse con ella. Octavio se apresuró a cruzar el Adriático. Cuando llegó a Brundisium, Octavio recibió otra carta de su madre y una de su padrastro. Aparte de informarle sobre la situación en Roma, Atia le insistía en que acudiera a su lado cuanto antes. Por su parte, Filipo intentaban convencer a Octavio para que no aceptara la herencia de César y mantuviera su propio nombre. Resulta sorprendente que alguien de esa edad estuviera dispuesto a meterse de cabeza en el proceloso mar de la política romana. Sin embargo, Octavio disponía a su favor no solo de los rasgos propios de su personalidad y talento natural, sino también de los conocimientos adquiridos durante el tiempo que estuvo con César. El mejor maestro posible, lo había leccionado en los mecanismos necesarios para manipular a la plebe romana, a los soldados e incluso a los miembros de la élite senatorial. El 6 de mayo del año 44, Octavio se presentó a Roma acompañado por el leal Agripa y por otro íntimo amigo llamado Mecenas. Una vez en la urbe, para desazón de su madre y contrariedad de su padrastro, Octavio aceptó la herencia de César y se convirtió en su hijo adoptivo. Como heredero, Octavio era el encargado de cumplir las disposiciones del testamento de su tío abuelo. Había algunas muy onerosas, pero sin duda lo convirtieron en un político muy popular. En aquel momento empezaron los enfrentamientos entre Octavio y Marco Antonio. Es más posible que ambos se conocieran de antemano, pero no fue hasta entonces, a raíz de la herencia de César, cuando se entrevistaron por primera vez. Al principio, Marco Antonio, cónsul en ejercicio, no sintió más que desprecio por aquel jovenzuelo que pretendía usurparle lo que él consideraba suyo. Seguramente el físico de cada uno influyó en su mutua rivalidad. Octavio era un muchacho atractivo, pero todavía imberbe, de aspecto delicado y estatura inferior a la mediana. No podía haber mayor contraste con el físico hercúleo de Marco Antonio, su barba poblada y nariz aguileña. Por otra parte, sus formas de ser también eran muy diferentes.
Si Octavio, incluso de joven, era ya reflexivo y durante toda su vida mostró unas costumbres moderadas, Marco Antonio era un hombre impetuoso y apasionado, amante de la actividad física, pero también del vino, los banquetes y fiestas. Marco Antonio, que guardaba en su poder el dinero y los documentos de César, se negó a entregar tanto uno como otros a Octavio. El joven, sin embargo, se hallaba decidido a cumplir las cláusulas del testamento, y la estrategia de Marco Antonio parecía aumentar su tesón. Para ello hipotecó y vendió algunas propiedades, recurrió a su madre y a su padrastro, así como a los otros 2 herederos, y hasta diversos amigos de César. De este modo Octavio consiguió pagar la suma prometida, una manera infalible de hacerse popular entre la plebe. Con esta intención y sin reparar en gastos, en julio costeó unos juegos públicos en honor de Venus Genetrix, patrona de la gens Julia. Aparte de esta inversión económica para ganarse el favor de la plebe, Octavio empezó desde el primer momento a maniobrar en política. Tras comprobar que el principal obstáculo para heredar el poder de César era Marco Antonio, demostró ser un político de cintura ágil al aliarse con el grupo de los optimates, los senadores más tradicionales que habían sido enemigos de su padre adoptivo. Para ello, no dudó en tratar con Cicerón. A través de intermediarios, ambos llegaron a un acuerdo. El joven renunciaba de momento a vengar la muerte de César y ponía sus recursos a disposición de los optimates, mientras que Cicerón se encargaba de atacar a Marco Antonio con sus principales armas, su oratoria y su prestigio como veterano político. Por su parte, el aludido cónsul estaba preocupado al ver que se le acababa el tiempo de su consulado y que la oposición en Roma contra él iba en aumento. En cuanto abandonara el cargo, recibiría una provincia. El Senado le había asignado la de Macedonia. Mientras desempeñara el cargo sería inmune ante sus enemigos, pues cuando un ciudadano era magistrado no se podía actuar legalmente contra él. Pero ni siquiera así Marco Antonio las tenía todas consigo, pues cuando estuviera fuera de Roma podría perder su influencia sobre el Senado, convertirse en un personaje irrelevante e incluso ver su mandato revocado. Ambicioso entre los ambiciosos, maniobró para mejorar su situación y presentó un decreto para cambiar las provincias asignadas. Según estipulaba esta ley, recibiría la Galia Cisalpina y la Narbonense. La Cisalpina se encontraba más cerca de Italia y, por tanto, de Roma. En teoría, estaba prohibido que un general entrara en Italia con tropas armadas, pero en la práctica ya lo habían hecho diversos personajes, César entre ellos. Los enemigos de Marco Antonio, con Cicerón a la cabeza, se dieron cuenta de que aquello suponía una amenaza real. Si se salía con la suya, tendría un poder similar al de César al principio de la guerra civil. Para evitar que se repitiera la historia, Cicerón y los optimates recurrieron a Octavio. Él mismo explicaría mucho tiempo después: a los 19 años recluté por iniciativa propia y a mis expensas un ejército gracias al cual restauré la libertad de la república, oprimida por el dominio de una facción. A cambio el Senado me admitió entre sus filas, al tiempo que me concedía un rango igual al de los cónsules. Para colmo, en noviembre le había gastado una jugarreta a Marco Antonio. Agentes de Octavio se presentaron en Brundisium y captaron con sus promesas a los soldados de las legiones Cuarta y Marcia. Las 2 legiones se pasaron con armas y bagajes al bando de Octavio, que en aquel entonces era el mismo que el de los optimates. Todo parecía estar en contra de Marco Antonio, pues Décimo Bruto se negó a entregarle la Galia Cisalpina, pues le correspondía a él, y se hizo fuerte en la ciudad de Mutina. Decidido a actuar, el todavía cónsul marchó hacia el norte en noviembre y asedió a Bruto en dicha ciudad. El 1 de enero del año 43 a.C., los nuevos cónsules, Hircio y Pansa, tomaron posesión de sus cargos. A ellos se unió Octavio de forma absolutamente irregular. Por otra parte, no eran los demás senadores quienes debían admitirlos entre ellos. Para entrar en el Senado, era preciso ser elegido como magistrado por el pueblo en una asamblea, algo que tampoco había ocurrido. Pero eran tiempos de medidas excepcionales. Así el Senado aprobó un decreto de emergencia, el llamado Senatus Consultum Ultimum. Con esta ley y con estas tropas, los cónsules y Octavio marcharon hacia el norte para apoyar a Décimo Bruto y luchar contra Marco Antonio. Todo parecía encaminado a una nueva guerra civil, pero el futuro inmediato, gracias a la capacidad de adaptación de Octavio y, por qué no decirlo, a su falta de escrúpulos, depararía más de un giro inesperado de los acontecimientos. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.